Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Los sumos sacerdotes se reunieron en consejo con los ancianos, los escribas y todo el Sanedrín. Y después de atar a Jesús, lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Este lo interrogó. ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió. Tú lo dices. Los sumos sacerdotes multiplicaban las acusaciones contra él. Pilato lo interrogó nuevamente. ¿No respondes nada? Mira de todos lo que te acusan. Jesús ya no respondió a nada más, y esto dejó muy admirado a Pilato. En cada fiesta Pilato ponía en libertad a un preso, a elección del pueblo. Había en la cárcel uno llamado Barrabás, arrestado con otros revoltosos que habían cometido un homicidio durante la sedición. La multitud subió y comenzó a pedir el indulto acostumbrado. Pilato les dijo: ¿Quieren que les ponga en libertad al rey de los judíos? Él sabía, en efecto, que los sumos sacerdotes lo habían entregado por envidia, pero los sumos sacerdotes incitaron a la multitud a pedir la libertad de Barrabás. Pilato continuó diciendo: ¿Qué debo hacer con el que ustedes llaman rey de los judíos? Ellos gritaron de nuevo. Crucifícalo. Pilato les dijo, ¿Qué mal ha hecho? pero ellos gritaban cada vez más fuerte. Crucifícalo. Pilato, para contentar a la multitud, les puso en libertad a Barrabás. Y a Jesús, después de haberlo hecho azotar, lo entregó para que fuera crucificado. Los soldados lo llevaron dentro del palacio al pretorio y convocaron a toda la guardia. Lo vistieron con un manto de púrpura, hicieron una corona de espinas y se la colocaron. Y comenzaron a saludarlo. Salud, rey de los judíos. Y le golpeaban la cabeza con una caña, le escupían y doblando la rodilla le rendían homenaje. Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto de púrpura y le pusieron de nuevo sus vestiduras. Luego lo hicieron salir para crucificarlo. Como pasaba por allí Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que regresaba del campo, lo obligaron a llevar la cruz de Jesús. Y condujeron a Jesús a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar del cráneo. Le ofrecieron vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Después lo crucificaron. Los soldados se repartieron sus vestiduras, sorteándolas para ver qué le tocaba a cada uno. Ya mediaba la mañana cuando lo crucificaron. La inscripción que indicaba la causa de su condena decía: el rey de los judíos. Con él crucificaron a dos bandidos, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban lo insultaban, movían la cabeza y decían: Tú, que destruyes el templo y en 3 días lo vuelves a edificar, sálvate a ti mismo y baja de la cruz. De la misma manera, los sumos sacerdotes y los escribas se burlaban y decían entre sí: Ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo. Es el Mesías, el Rey de Israel, que baje ahora de la cruz, para que veamos y creamos. También lo insultaban los que habían sido crucificados con él. Al mediodía se oscureció toda la tierra hasta las 3 de la tarde. Y a esa hora Jesús exclamó en alta voz: Eloí, Eloí, lema sabactaní, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que se encontraban allí, al oírlo, dijeron: Está llamando a Elías. Uno corrió a mojar una esponja en vinagre y poniéndola en la punta de una caña, le dio de beber diciendo:
Vamos a ver si Elías viene a bajarlo. Entonces Jesús, dando un gran grito, expiró. Vamos a poner nuestra mano en el corazón, un segundito, uniéndonos al Salvador que da su vida por nosotros. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Al verlo expirar así, el centurión que estaba frente a él exclamó: Verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. Hermanos, hermanas, es palabra del Señor. Hemos escuchado el anuncio de la pasión según San Marcos, que nos toca este año, y Marcos tiene en su mente una doble intención al escribir su evangelio, como dos ejes temáticos muy importantes. El primero es presentarnos a Jesús como aquel que viene a vencer el mal, a expulsar el demonio. De hecho, en Marcos capítulo 1, uno de los primeros signos que realiza es un exorcismo, cuando libera a un poseso de la fuerza del demonio. Marcos nos quiere decir que Jesús ha venido a liberar al ser humano que está prisionero, que es cautivo de las fuerzas del mal. Y solo si el ser humano se da cuenta de esta cautividad, puede ser liberado por Jesús, libremente. Jesús no va a obligar a nadie, es cada uno de nosotros el que debe clamarle y debe pedirle también en nuestro encuentro con Él. Y en esta manifestación de Jesús nos anuncia que estas fuerzas del mal nos oprimen desde dentro, no tanto desde afuera, desde nuestra conciencia, desde nuestro pensamiento, desde nuestras decisiones. Es ahí donde el tentador nos quiere confundir y nos quiere tener cautivos y atrapados. Para Marcos, Jesús es el amor que viene a liberar toda cadena y toda fuerza de cautiverio del ser humano. Ese siempre es la primera intención. Y la segunda es presentarnos la identidad de Jesús. ¿Quién es Jesús? Fíjense, aún con todos los milagros que Jesús va haciendo, el único lugar donde se va a revelar la verdad de Jesús es aquí, en la cruz. Cuando el centurión, en Marcos capítulo 15, 39, dice, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Ni los signos, ni los milagros, ni las señales que Él va haciendo lo van a revelar. Es más, cuando libera a un endemoniado o hace un signo, a todos, ¿qué les va pidiendo Jesús en el Evangelio de Marcos? Que no digan nada. Es lo que se llama el secreto mesiánico. ¿Por qué? Porque Jesús no quiere que anticipadamente el pueblo lo quiera declarar un rey humano, un rey político. Por eso va a prolongar hasta el final del Evangelio esta identidad de Jesús. ¿Quién es verdaderamente Cristo? Y en la cruz se transforma en un lugar donde se revela la verdad. Y en este relato de la pasión que hemos compartido, que de una forma abreviada, tenemos como condensados algunos símbolos dramáticos que nos van revelando la realidad de Jesús. Fíjense, lo primero que leímos en la copia, después los sumos sacerdotes se reunieron en consejo con los ancianos, escribas y todo el Sanedrín, todos en contra de él. ¿Y qué hacen con Jesús en ese momento? Dice ahí el texto. Lo atan. Primer señal. ¿A qué era atado en la mañana temprano de ese tiempo de Pascua? El Cordero Pascual, en el primer sacrificio de la madrugada, cuando lo atrapan a Jesús,
Era atado el Cordero Pascual. Jesús va a ser atado, dice el texto. Lo ataron y lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Y él se va dejando entregar. Ahí tenemos la primera señal de este Cordero atado para el sacrificio. ¿Quién es Jesús? Un Cordero atado. Un Cordero que va a ser inocente. Después dice inmediatamente el texto que le preguntan, ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Eres tú la identidad? ¿Quién es Jesús? Ese planteo que siempre va a aparecer en el Evangelio de Marcos. Y con una mezcla de ironía lo acusan y Pilato le dice, no respondes nada. Y Jesús se queda en silencio. Lo único que le dice es, cuando Pilato le dice, tú eres rey, tú lo dices. Y después, frente a todas las acusaciones, permanece en silencio. Otra señal. La primera es este cordero atado. La segunda es el silencio de un inocente. Su silencio va a ser la respuesta a Pilato y a todo este Sanedrín que lo interroga. ¿Por qué? Fíjense, no hay testimonios en Marcos, no hay veredicto, no hay sentencia, nada. Todos los cauces de cualquier juicio son rotos. ¿Por qué? Porque Marcos lo dice entre líneas. La muerte ya está decidida. No hace falta ningún juicio. Ya lo habían decidido. Y Jesús responde desde el silencio. ¿Pero por qué en el fondo responde desde el silencio? Hay un motivo más profundo de este cordero atado. Isaías 53. Él soportaba nuestro dolor, cargaba nuestra dolencia, fue traspasado por nuestra rebeldía, triturado por nuestras iniquidades. El castigo que nos dio la paz cayó sobre él. Por sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos errantes y al ser maltratados se humillaba y no abría su boca. Como un cordero llevado al matadero, como oveja muda cuando se la esquila, no abría su boca. Fíjense, Jesús está encarnando en ese momento la figura de este servidor humilde y sufriente del profeta Isaías capítulo 53. Este famoso servidor que el pueblo de Dios no entendía, porque ellos esperaban un Mesías lleno de poder. Este servidor aparece ahí en el Antiguo Testamento y casi que ni lo querían leer. Jesús va a entrar en la pasión atado como cordero y en silencio, manso y humilde como este servidor. Porque en el fondo hay otro motivo más fuerte también, o no más fuerte, sino más esclarecedor. Pilato le sigue preguntando y Jesús sigue en silencio. Y va a decir ahí Marcos que Pilato sabía que los sumos sacerdotes lo habían entregado por envidia. Lo hemos leído recién. Esa va a ser la gran tesis de Marcos. Es la envidia de toda la clase dirigente que va a materializarse en un crimen y en un asesinato de este inocente. Así también lo trataron de matar aquí en el Antiguo Testamento. A todos los profetas y a uno que tenía varios hermanos, a José, que le tenían envidia, que ni siquiera, dice el texto, le dirigían la palabra de los celos que le tenían. Hasta que lo quieren matar, lo tiran a la cueva, lo llevan vendido como un esclavo y termina en Egipto y después Dios hace todo su plan y su obra y es Él el que salva a todos los hermanos. Él también. Y hay otro que tenía mucha envidia al principio de la Biblia, Caín, que mata a su hermano Abel. Porque la envidia es homicida. La envidia nos lleva a asesinar al hermano en el corazón, con nuestra mirada. Invidere es mirar mal al otro. Pilato sabe, conoce esta envidia, dice ahí Marcos, como leyéndole la mente a Pilato. Y ahí comienza una lucha entre Pilato y toda la clase dirigente. Pilato quiere soltar a Jesús, pero le presentan a Barrabás. Y los sumos sacerdotes y el Sanedrín quiere que el pueblo pida a Barrabás. Y lo que empieza como un juego, Pilato quiere soltar a Jesús para mortificar a esta clase dirigente, se va tornando en una disputa cada vez más fuerte, a tal punto que Pilato le hace dos preguntas al pueblo, casi desesperado porque se da cuenta
que la cosa se le va de las manos. ¿Qué le pregunta Pilato al pueblo? ¿Se acuerdan? ¿Qué quieren que haga con el que llaman rey de los judíos? Lo llama por su identidad. Crucifícalo. Y la segunda pregunta, ¿pero qué mal ha hecho? Dice Pilato. Crucifícalo. Y viendo el peligro del tumulto y la masa del pueblo manipulado, lo suelta, haciéndolo flagelar. Fíjense cómo Jesús ha quedado en medio de tanta oscuridad, de la pelea de esta clase de dirigentes, políticas, religiosas, están todos mezclados ahí, los romanos, los judíos. Jesús se ha puesto en el centro de tanta miseria humana, como hoy está en el centro aún de nuestras propias miserias, para salvarnos desde adentro. No viene a salvarnos desde arriba, como desde un helicóptero, se mezcla en la miseria y en la fragilidad humana para redimirnos desde ahí y para darnos desde ahí una verdadera vida, una vida nueva. Y así los soldados también se burlan de él, lo llaman rey, seguimos con la identidad, sin saberlo, lo están llamando rey, hasta que Jesús grita en la cruz, el famoso grito que aparece en Marcos. Un grito que es una pregunta que queda ahí sin respuesta. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Y quién va a responder a esa pregunta? El Padre. Va a responderle con la resurrección. El Padre lo va a resucitar de los muertos y le va a responder. Pero no solo el Padre, los otros que estamos escuchando el anuncio, tenemos que dar una respuesta también. ¿Y cuál va a ser nuestra respuesta a Jesús? Vivir como resucitados, vivir la vida nueva que Él nos ofrece y que Él nos da. Y no solo vivir como resucitados, también colaborar para que otros hermanos que están ahora en la cruz puedan ser redimidos y puedan ser resucitados a través de nuestro servicio y de nuestra entrega. Y la última señal que nos deja Marcos, entre otras muchas, es la muerte de Jesús. ¿Se acuerdan cómo muere? ¿Qué dice ahí el texto? Dando un grito, expiró. Ex quiere decir salir. Espiro viene de pneuma, de espíritu. Salió el espíritu. ¿Pero a qué espíritu se está refiriendo ahí Marcos? Al Espíritu Santo, que habitaba en él desde el bautismo, en el Jordán. Jesús da el espíritu, como dándonos una gran enseñanza. En la cruz dio todo, incluso el espíritu. Ese espíritu que al salir de Jesús va a entrar en aquellos que creen y que tienen fe. Todo el que cree hoy a los pies de la cruz recibe el Espíritu de Jesús para vivir como Él, para ser sus discípulos y para servirlo también. Por eso, hermanos, mirando hoy al Señor, que empieza su Pascua, acompañándolo, vamos a pedirle fortaleza también en nuestros dolores, silencio cuando somos atacados con alguna envidia, algún prejuicio, algunos celos. Él nos enseña el silencio, nos enseña la humildad. Y vamos a unirnos a Él para también encarnar en nuestra vida este servidor sufriente que fue capaz de dar la vida por los demás y de entregarse, porque en la entrega estaba esa promesa de resurrección que el Padre cumplió en Jesús y también cumple en nosotros. Amén. Y así, queridos hermanos, acompañando a Jesús en este comienzo de su Pascua, vamos a compartir con alegría nuestra fe. Nos ponemos de pie. Creo en Dios, Padre Todopoderoso,